un poco se pactó, pero si le dices, no, que no hay impuesto, o sea, el impuesto a la renta, no tocas el tema, el propietario, y después sale, después de la minuta, ¿no? Y de pronto el propietario tiene que pagar 5.000, 10.000 dólares de impuesto a la renta, entonces ahí, ¿a quién le echa la culpa? A la gente inmobiliaria, ¿no? Entonces es súper, súper relevante, aparte de conocerlo, mencionarlo y siempre estar desde la negociación o desde que nos dan la propiedad, ir trabajando en si va a tener que pagar y cuánto va a tener que pagar. Es decir, desde que empezamos con la promoción de la propiedad, este tema lo tienen que tener así como tarea número 1 o 2, o sea, dentro de las prioridades, aparte de promocionar, es ir viendo, ok, ¿cuánto paga el impuesto a la renta? ¿Paga o no paga? Y no esperar hasta tener una oferta o hasta firmar una minuta que puede pasar 2, 3, 4, 5, 6 meses para recién tener claridad si es que paga o no paga. Ahora, este tema es tan delicado que muchas veces puede que no haya un consenso, es decir, el abogado de REMA puede decir que sí paga, el abogado de otro estudio puede decir que no paga, en SUNAT mismo, el orientador 1 te puede decir que no paga, el orientador 2 te puede decir que sí paga, y en la notaría te puede decir cualquier otra cosa. Entonces, hay que, o sea, no nos podemos confiar con los que nos dice el orientador de SUNAT o con los que nos dice el abogado número 1 del comprador o el abogado incluso de REMA. Hay que tener 2 o 3 consenso, o hay que tener 3 opiniones. Si hay una sola, digamos, argumento sólido, listo, ¿no? Ya está seguro. Entonces, este tema incluso en las notarías se pueden equivocar, porque las notarías también tienen un área de contabilidad, los que ven la parte tributaria, y ellos pueden hacer la consulta. Entonces, quería hacer ese preámbulo para que tomen importancia respecto a los impuestos que hay que pagar. ¿Ya? Entonces, como sabemos, tema de impuestos, la parte vendedora o propietaria vendedora tiene que pagar, hay excepciones, okay, que la vamos a ver ahora, pero se encargan de pagar el impuesto a la renta, que es un impuesto de segunda categoría. Y el propietario, o los propietarios cuando se pagan el 5% de la ganancia, ¿ya? Aparte, los vendedores también tienen que pagar el impuesto predial de todo el año de la venta. Es decir, si la propiedad se vende en febrero o en enero, ¿no? Firma minuta escritura en enero, debería pagar por todo el año el impuesto predial. Y los arbitrios, pagarlos en el mes, hasta el mes de la venta. ¿Por qué el impuesto predial tiene que pagarlo por todo el año? ¿No? Oye, qué injusto es si, escucha, yo he vivido hasta febrero, ¿y por qué tengo que pagar por todo el año? Si ya no vivo ahí, ¿no? Eso es lo que te puede decir el propietario. La respuesta es porque es un impuesto que se paga anual, o sea, es un impuesto que se paga de forma anual. Fuera que tú lo puedas partir en 3 partes y pagarlo, ¿no? Fraccionado, es un impuesto cuya naturaleza es el pago por tu predio y se paga de forma anual. Por eso es que así yo lo vendo en febrero, como tengo que haber pagado todas mis obligaciones, tengo que haber pagado todo ese periodo del año bajo el predial. Sin embargo, y en cambio los arbitrios son impuestos municipales que se pagan de forma mensual, y de hecho la municipalidad, bueno, te lo cobra incluso por bloques, ¿no? Pero se puede pagar de forma mensual, es un impuesto mensual. Por eso es que si yo vendo el departamento, mi propiedad en febrero, debería demostrar que he pagado hasta febrero, ¿ya? Esos son los tributos e impuestos de la parte vendedora. Entonces, cuando tú captes una propiedad, tienes que tener clarito esto. Impuestos pago. Ah, señor, vamos a ver si pago impuesto a la renta, déjeme revisarlo,
para eso pues voy a revisar, ¿no? Lo que ya me entregaste, que es la copia literal, y ahí te voy a ir pidiendo algunos otros datos adicionales, probablemente. Y aparte, ya al momento de la venta, tienes que dejar pagado todo lo predial y los arbitrios, ¿ok? Y la parte compradora, ¿qué impuesto paga? Tiene que pagar el impuesto de alcabala y los gastos, y asumir todos los gastos notariales, registrales, ¿ya? Por eso es que en la mayoría de casos, ¿quién asume el abogado al momento de la compraventa? El comprador, ¿no? Porque tiene que encargarse de los gastos notariales y registrales. Bien, un poco centrándonos en el caso del vendedor, el impuesto a la renta. Entonces, como les decía, este impuesto es un impuesto de segunda categoría, un ingreso de renta de segunda categoría, y grava todas las transferencias de bienes inmuebles. Y se calcula, a grosso modo, es sencillo, porque es, si tú compraste la propiedad a 100.000 y la vendes a 150.000, ¿cuánto has ganado? 50.000. Entonces el impuesto debería ser sobre esos 50.000, ¿no? 5% de los 50.000. Ya, o sea, $2.500, que es en dólares. Ahora el impuesto se paga en soles. Ahora, el impuesto, este impuesto, es por propietario. Es decir, si la propiedad son 5 personas, 5 hermanos propietarios, ¿ok? Cada uno, hay que analizar si cada uno paga lo que le corresponde del impuesto, ¿ya? Probablemente, o existen casos donde solo pagan 2 de los 5, ¿no? O 1 de los 5, pero es un análisis por propietario, vendedor. Entonces, y este impuesto tiene unas excepciones, ¿ok? ¿Cuáles son las excepciones? Como esta ley nace en el 2004, no es retroactivo, entonces, primero hay que ver, hay una excepción para no pagar el impuesto a la renta. La primera excepción es la antigüedad o cuándo compraste el bien. Entonces, si un propietario está vendiendo ahora y te pregunta, oye, ¿pago o no pago el impuesto a la renta? La primera regla es pedirle, en la copia literal, es verificar cuándo compró él la propiedad, ¿no? Entonces ya sabemos que para una excepción es que las propiedades compradas antes de enero de 2004 no pagan impuesto a la renta. Entonces, si la propiedad fue adquirida en el 2000, 2001, 2002, 2003, no paga impuesto a la renta, no paga nada, tiene ahí un beneficio que es una excepción, ¿no? Para ese pago. Entonces, eso hay que hacérselo ver, ¿no? Porque muchas veces, cuando no pagan, podrían negociar más en el precio de la venta, ¿no? Podrían aceptar ofertas un poco más agresivas, entre comillas. Hay que hacer ver eso. Oye, ojo, tú no pagas impuesto a la renta porque la propiedad la compraste antes del 2004. Por lo tanto, mira, estamos a este precio, bajémoslo, si está sobre el precio de mercado, bajemos un poco más, o pongámoslo más competitivo, o en todo caso, mantengamos el precio, pero podemos negociar un poco más, ¿no? Teniendo en cuenta esta condición de que no pagas impuesto a la renta. Entonces, la primera condición es que propiedades adquiridas antes del 1 de enero de 2004 no pagan impuesto a la renta. Hay otra condición también, ¿ya? Quiere decir de que, bueno, en este caso del ejemplo dice, ¿no? Perdón, la otra excepción, porque la primera excepción es muy fácil, ¿no? Es la fecha, según papel literal, de adquisición, que es antes del 2004, no. Pero ¿qué pasa si la compró después del 2004? Hay una segunda excepción, entonces podría no pagar. Aún comprándola después del 2004, podría el propietario no pagar. ¿Cuál es la segunda excepción? Si es que este propietario que vende
no tiene otras propiedades, es decir, es su única propiedad como casa habitación. ¿Ves? Es su única propiedad como casa habitación. Entonces, si la compró en el 2010, debería pagar, pero vamos a ver, la segunda pregunta del propietario es, ¿tienes otras propiedades que no sea el estacionamiento, ¿no? O sea, que sea otras propiedades como casa habitación? Si no tiene, entonces no paga, se exento del pago. Pero si de pronto son dos hermanos los propietarios o propietarios y la compraron en el 2010 y uno de ellos no tiene otras propiedades, pero el otro sí tiene otra propiedad, no sé, se acaba de comprar hace un año un departamento en Barranco, o hace 2 años un departamento en Barranco, entonces no, una persona sí pagaría porque tiene otra propiedad y la otra persona no pagaría. Entonces, el ejemplo está de que compró en el 2010 a $100.000 y lo vende en el 2022 a $150.000. Bajo el ejemplo de que esta persona no tuviera, perdón, tuviera otra propiedad, la diferencia aquí entre la venta y la compra ha sido de 50.000, tenemos que transformarlo a soles, quiere decir de que tenía una ganancia de 192.500 soles, entonces pagaría el 5% de esa ganancia, es decir, 9.625 soles. Ahora, hasta ahí me siguen, hemos tenido también casos ya de impuesto a la renta en herencias o sucesiones intestadas. ¿Ya? Entonces, eh, yo he visto casos donde, claro, una sucesión intestada o una herencia quiere decir de que me costó cero, ¿no? O sea, no sé, pues eh, la propiedad era de mis padres fallecieron, ¿no? Y hay una sucesión, somos 3 hermanos, entonces a cada uno la propiedad de pronto es nuestra y la vendemos. Entonces, ¿cuánto nos costó la propiedad? Cero, ¿no? Entonces, si la vendemos, tenemos que pagar un impuesto a la renta del total de la venta, ¿no? El total del precio de venta. Entonces, hay que revisar eso cuando tengan propiedades en sucesiones intestadas o herencias, hay que revisar. ¿Por qué? Porque existe un artículo, el artículo 21 de la ley del impuesto a la renta, donde indica de que si el inmueble transferido lo adquiriste a título gratuito, para determinar el costo se debe considerar si el inmueble, ya que estoy vendiendo ahora en el 2022, fue adquirido antes del 1 de agosto de 2012, sí puedo deducir el costo, ¿ok? O sea, si lo venden 100.000, puedo deducir el costo del autovalúo, ¿ya? Más el índice de corrección monetaria. Si es que se adquirió antes del 2012, ¿ya? O sea, si la sucesión, digamos, fue antes del 2012 y lo quiero vender ahora, ¿no? Si la sucesión se dio después del 2012, después del 1 de agosto de 2012, y la quiero vender ahora, el costo imputable dice que debería ser igual a cero. Sin embargo, como manera alternativa, y esto hay que probarlo, y como les digo, hay que revisarlo con la notaría, podríamos considerar como costo imputable es ahora digamos, de los nuevos propietarios, que son, digamos, los hijos, 3 hijos, y esa sucesión se dio después del 2012, y ahora se quiere vender. Si se venden $100.000, por ejemplo, se puede restar el valor de adquisición que indica en la copia literal, ¿ya? Entonces, hay que tener claro
necesariamente se tiene que pagar el 5% del total de la venta, porque claro, como es una sucesión, le cayó del cielo la propiedad a los herederos, entonces tienen que pagar 5% de la venta, por completo. No es así, se puede ahí trabajar bajo esta excepción. Ya lo hemos hecho. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante, ¿por qué? Porque te va a permitir justamente hacer que los propietarios paguen menos impuestos a la renta, por lo tanto pueden negociar más o van a estar mucho más contentos con la operación y con el trabajo que realizamos. ¿Okay? Entonces, cuando tengan sus sesiones, avísenme para verlo con el abogado y un poco armar el escrito, digamos, ¿no? Porque hay que presentar primero a la notaría. Yo les sugiero, de nuevo, ¿no? Mi sugerencia es, ni bien tengan la propiedad captada, cuando sea en exclusividad, desde ya vean el impuesto a la renta. Pregunten con toda la información, se juntan con Diego, sugiero que vengan a la oficina para verlo directamente. Y después vayan a SUNAT. Van a cualquier oficina de SUNAT a orientación. Y en orientación les cuentan, porque los de orientación creo que no pueden recibir papeles, no revisan, pero sí escuchan. Entonces, le cuentas toda la historia y te van a orientar, te van a decir si paga, no paga, cuánto debería pagar, ¿ya? En orientación de SUNAT. Y después, si el tema está todavía medio confuso, van a la notaría, ya un poco, esto ya puede ser cuando tienen ya la oferta concreta, van a la notaría, y en la notaría negocian, o sea, les asignan un doctor, digamos, y en las notarías, a ver, les explico un poquito, los doctores en la notaría, y esto es un punto que, bueno, estoy mezclando, los doctores en la notaría, hay notarías que también, el notario está a la cabeza, ¿no es cierto?, pero tiene diferentes abogados, y cada abogado son los encargados de manejar las compraventas, ¿no? Las compraventas. Estos abogados también tienen una cuota de ventas, muchas veces, en muchas notarías. Y les interesa que obviamente lleves la operación en la notaría. Porque cada operación no te va a bajar de 600, 800 soles, ¿no? Por una compraventa. Entonces, obviamente, eso finalmente es como una comisión. Deben ganar por comisión también. De nuevo, no es todas las notarías, pero yo sé que hay notarías que sí. Entonces, cuando vas, le preguntas al abogado, oye, estoy por firmar minuta, sin embargo, necesito resolver ese tema del impuesto a la renta. El abogado 1 dice que sí se paga y se paga tanto. El abogado 2 dice que sí se paga menos. El abogado 3 en su dice que no paga. Nosotros pensamos que no debería pagar, ¿ya? Como dice SUNAT. Entonces el abogado de la notaría te va a decir quizás que sí, y ahí vas negociando. Le dices, bueno, entonces me voy a otra notaría, porque ya SUNAT me dijo que no se paga. Entonces no es lo que diga SUNAT tampoco, porque finalmente el notario es responsable solidario del impuesto que se paga. Es decir, si el orientador de SUNAT dijo que no se paga, ¿no? Yo puedo ir a la notaría, presentar la minuta, estar confiado de que no se va a pagar porque el orientador me dijo que no, y al final de la notaría me dicen que sí se paga. ¿Quién queda mal? Con el propietario, el agente inmobiliario. Entonces, para no llegar a este punto, tengo que de alguna forma también asegurarme con la notaría, ¿no? Y decirle, oye, no, pues, antes de pagar antes de pagar por los servicios de gastos notariales, tengo que tener ese tema claro, ¿no? Si no, nos metemos en un rollo. De nuevo, estos casos no es para todo, es para los casos que quizás están en discusión, como puede ser en el caso de una asociación intestada. Sin embargo, hay casos donde es muy fácil determinar si no va a pagar o si va a pagar, ¿no? Es por las excepciones si cumple o no cumple. ¿Ok? Respecto a los otros pagos, esto ya se mencionó, el impuesto predial le corresponde, se paga por el año y los arbitrios por los meses. Eso es todo lo que tiene que pagar el vendedor. Ahora, bueno, además tiene que pagar también, y eso está por aquí, todo lo que es servicios, ¿no? El que vende tiene que
dejar o presentar los pagos que, o que no tiene deudas, digamos, con Sedapal, con Luz del Sur, con los mantenimientos del edificio. Es importante cuando es un departamento pedir también a la administración el estado de cuenta. Eh, que deje todo eso saneado, ¿ok? Y por último, ahora las notarías, al momento de una compraventa, te piden certificado de no adeudo y de años anteriores también. Entonces, es un trámite que hay que tenerlo mapeado. Certificado de no adeudo de años anteriores. Bueno, va a depender de la notaría, pero eso es importante también que lo tengan en cuenta. Y en el caso, y por último, en los vendedores, si la propiedad que están vendiendo, el vendedor está hipotecada con un banco, ¿ya? Cuando se la compren, tiene que levantar esa hipoteca para que una vez saneada se pueda vender, ¿no? Entonces, hemos visto muchos casos de eso. El que vende tiene una hipoteca en el banco y le está pagando, y está bien, es una compraventa regular. Sin embargo, el que compra, le va, al momento de darle el dinero para la minuta, le va a dar lo equivalente a la deuda para que él pague y existe ese levantamiento. El propietario vendedor tiene que pagar también gastos notariales y registrales por esa operación, ¿no? Por esa operación del pago que tiene con la deuda de su departamento actual que está a la venta. Eso también ustedes tienen que mapeárselo, porque muchas veces no lo tienen ellos mapeado, y como afecta a su bolsillo, después dicen, uy, no me dijeron, claro, es un gasto que no tiene nada que ver con nuestra operación, pero nos lo van a sacar en cara, si es que no lo tenemos, mapeado. A ver. Voy a silenciar, por favor. Ya. Entonces, esos son los gastos del vendedor. Y respecto a los compradores, tienen que pagar, fuera de los gastos notariales y registrales, el impuesto de cabal. No confundirnos también, ¿no? Cuando uno disgrega el valor de la venta en el estacionamiento, ¿no? Le asigna un valor al estacionamiento, al depósito, eso afecta para el pago de la cabala, no afecta para el pago de la renta. ¿Ya? El pago de la cabala sí. ¿Por qué? Porque la ley indica que es un impuesto que se grava a cada transferencia y que hay una deducción. ¿Ya? Es el 3%, pero sobre una base imponible. Y para llegar a esa base imponible hay una deducción. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tú compras un bien, que es un departamento, que se vende en $100.000 o 300.000 soles, porque de nuevo es un impuesto que se paga en soles, la venta de los 300.000 soles existe una exoneración, ¿ok? Los 10 primeros UITs se exoneran. Ahora sabemos que en el 2023 la UIT va a estar en 4.950 soles. Por lo tanto, un segundo chicos, un segundo. Entonces,
estábamos en la alcabala, ¿no? Entonces, el pago de alcabala era, tenías que deducir los 10 primeros UITs, ¿no? Que son 4.950 soles. Entonces, de los 300.000, que es la compra, deduzco estos 49.500 soles, pues son 10 UITs, y me quedan 250.500 soles, ¿no? Bajo estos supuestos. Por lo tanto, el 3% que el comprador paga es respecto a esos 250.500 soles, y no sobre los 300.000. De nuevo, porque cada propiedad, cuando uno compra, hay una deducción de 10 UITs, ¿ok? Para el cálculo del alcabala. Después, cuando hay herencia, hay unas excepciones, ¿no? Cuando hay herencias, igual, claro, o anticipos, esta propiedad pasa a nombre de otra persona, no quiere decir que le esté comprando con un efectivo, pero hay una transferencia, pero en esos casos no paga. El pago de alcabala se hace en el SAT, o hay notarías donde también uno puede realizar el pago, en la misma notaría. Ahora, por eso es que cuando juegan con los montos según el inmueble, es decir, si es un departamento, un estacionamiento o un depósito, es porque si el estacionamiento le asignas $10.000, $10.000 son actualmente como 38.000 soles, ¿no? Y como sabes de que los 10 UITs no pagan, o estás exonerado, por lo tanto, si le asigno el valor de $10.000 o 38.500 soles a un estacionamiento, por ende no pago, ¿no? Porque va a deducir completamente el valor. Entonces, el próximo año, a los estacionamientos habrá que ponerles más o menos $12.000, $13.000, que más o menos suman los 49.500 soles, ¿no? Para no pagar la alcabala por un estacionamiento. Si el estacionamiento costase o le asignas $20.000, que son más de 70.000 soles, igual tendrías que pagar un pequeño monto de alcabala, ¿no? Porque deduces los 49.500 y sobre esa diferencia se paga el 3%. Y por último, los pagos que hace el comprador son gastos notariales registrales, ¿no? Eso lo tiene que asumir el comprador. Por lo general, como les digo, dependiendo de la compra-venta, los gastos notariales son los que varían, dependiendo de la notaría, pueden ser entre 800, 1.000, 1.500 soles, y los gastos registrales ya son gastos uniformes y tienen un valor, dependiendo del valor de la venta, va a incrementarse el gasto